Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a continuar estudiando Juan. Os tengo un dato curioso que no sé si tenéis en vuestra mente más o menos cuánto tiempo tenemos estudiando el Evangelio de Juan, pero estaba revisando mis notas y el primer título que utilizamos fue Dios con nosotros, Juan 1. Y es de mayo del 2021. Entonces hemos hecho en mayo 2 años estudiando. Ya falta poco, así que no desesperéis. Vamos a terminar si Dios lo permite. Vamos a ver lo que dicen, bueno, ya hemos leído los primeros 10 capítulos, los 10 primeros versículos de Juan 20 y podemos, bueno, este es el título que tenemos. Evidentemente este pasaje habla de la resurrección de nuestro Señor y bueno, he querido darle un enfoque en cuanto a dar por hecho que resucitó, pero luego, vale, creo que resucitó, pero ¿y ahora qué hago? Resucitó, bien, maravilloso. Ahora, ¿qué procede? ¿Ahora qué hago? Bueno, sabemos que Juan, como propósito principal, escribió este evangelio mayormente para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él lo dice claramente en 20:31, que hoy no lo tocaremos, pero que está aquí al lado, que dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que quizá de manera consciente o no, también sobre todo en estos dos capítulos, tanto el 19 como el 20, Juan hace mucho énfasis en dos cosas. Podríamos decir, capítulo 19, que es lo que hemos estudiado anteriormente, que Jesús murió ante aquellos pensamientos docetistas, del docetismo, de no murió, se desmayó. No, Juan nos ha aclarado que Jesús murió, y en el capítulo 20 también hará mucho énfasis en que ciertamente Jesús resucitó. Lo creemos por fe, pero también hay unas cuestiones, unos argumentos lógicos, históricos, que también apuntan a la tumba vacía. Decía un comentarista, me gustó mucho esta parte, dice: si este libro hubiera sido una simple biografía y si Jesús hubiese sido un hombre ordinario, el capítulo 20 no existiría. ¿Por qué? Pues porque cuando Él murió, ahí se acabó la historia, pero la historia no terminó, la historia continúa, porque Jesús resucitó, Jesús vive, y después la iglesia continúa. Bueno, aunque en nuestros días quizá ya no se debata tanto si Jesús murió o no murió, si resucitó o no resucitó, porque vivimos ahora en una sociedad que directamente de manera general no le interesa nada sobre Dios. Es decir, yo no voy a debatir si murió o no murió, a mí no me interesa, ¿sabes? Tampoco me interesa debatir si existe o no existe, si hay Dios o no, no me interesa. Es algo que nos podemos encontrar allá afuera, insisto, de manera general, porque de manera puntual también vemos una grande necesidad. Gente clamando por algo que no sabe qué le falta, y evidentemente nosotros sabemos qué es lo que les falta y tenemos que compartirlo. Pero a pesar de la sociedad secular en la que vivimos, todavía nos podemos encontrar con algunos, por ejemplo, yo encontré un artículo en El Mundo que no es muy actual, tiene algunos años, pero se titula: al tercer día Jesús despertó del coma. Esto ya sabéis hacia dónde apunta, ¿no? Es precisamente para desacreditar la resurrección de Jesús. Nosotros vemos en el Evangelio, en la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús resucitó. Bueno, mucho se ha escrito para intentar desmentir esto. Este artículo es escrito por un investigador forense, experto en análisis de ADN, y que este hombre defiende que Jesús no murió en la cruz. Lo interesante, si me permitís, gracioso de este artículo es que sus conclusiones científicas están basadas mayormente en un análisis que él hizo a la sábana santa. ¿Sabéis lo que quiero decir?
claro, si tu análisis lo haces en base a la sábana santa, a la que se dice ser la sábana santa, es decir, ya vamos mal, ya no estamos por buen camino. Pero bueno, el artículo está allí, tengo aquí el enlace si a alguien le interesa. Quisiera abordar este pasaje. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene muchos énfasis, muchos enfoques, y el hecho de que estos primeros versículos los estudiemos bajo el título que tengo no quiere decir que lo es todo. Es decir, hay más cosas en estos versículos, distintas perspectivas, todas de Dios y mensajes de Dios, pero el énfasis que hoy quiero hacer es las maneras de ver de los tres principales personajes de este pasaje. Me refiero a María Magdalena, a Pedro y a Juan. Sus maneras de ver, lo que vieron y lo que concluyeron de acuerdo a lo que vieron, y de manera que nosotros también podamos ver, podamos sacar conclusiones correctas, y la mejor conclusión correcta es que creamos que Jesús resucitó, que Jesús vive y que Jesús volverá. ¿De acuerdo? Bueno, vamos para allá y voy a poner el cronómetro, que se me ha olvidado, lo siento. Ahora, vamos con María Magdalena. Le acompaña ahí el percibió. Más adelante os mostraré algo que es muy interesante. Después Juan repite, porque en el pasaje primero llega a la tumba antes que Pedro, y luego al final pues también vemos que entra igual que Pedro. Bien, creo que aquí sí se alcanza a mirar por qué el énfasis del vio. Os explico. Si veis el texto, dice que María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra. Ahí el texto dice vio. Luego el otro discípulo, que se está refiriendo a Juan, corrió más aprisa que Pedro y bajándose a mirar, vio. Y luego, más adelante, Pedro entró al sepulcro y ¿qué hizo? Y vio. Y luego Juan, viendo que el otro discípulo había venido primero al sepulcro, dice que vio. Pero lo que quiero resaltar es que, aunque la traducción dice vio, ¿veis el verbo en el original? ¿Qué pasa con el verbo en el original? Es distinto. O sea, blepo, para kipsas blepei, que eso es muy parecido, blepei es una conjugación de blepo, y luego tenemos el teoreo y el eide, que es una conjugación de jorao, perdón. Entonces, ¿por qué esto? Tiene un porqué. El significado de ver, observar, pero también tiene algún otro matiz en cuanto a este sentido. El primero es lo que tenemos aquí. María Magdalena percibió, o sea, vio, observó, pero tiene que ver con percibir, que es lo que pasó en el caso de ella. Juan nos menciona que María Magdalena vino muy temprano hacia la tumba, pero por los otros evangelios podemos saber que no venía sola. Juan se enfoca en ella, pero venían otras mujeres estaban allí. Pero para efectos de lo que Juan quiere decir y transmitir, se enfoca en María de Magdala, María Magdalena. Bueno, ¿qué vio María Magdalena? Dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Vino muy de mañana, y como ya os decía, el texto utilizado en el original por Juan es blepo. Ella percibió, tiene un sentido de captar. En este caso, captó una imagen de la cual obtuvo una conclusión. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿cuál fue la conclusión de María? De acuerdo a lo que vio, ella sacó una conclusión. ¿Qué conclusión sacó? Sí, ella llegó, vio que la piedra estaba quitada y sacó una conclusión. Versículo 2, la parte final. Claro, se han llevado del sepulcro al Señor. Esa es la conclusión que ella sacó. Pero dice el texto que vio, pero por esta atenuante es más percibió, entendió que se habían llevado el cuerpo del Señor, pero realmente a la luz de las Escrituras que nosotros podemos saber ahora,
¿realmente se habían llevado el cuerpo del Señor? No, pero es una conclusión que ella sacó. Y esto ya me lleva a pensar que en las cosas de Dios no podemos quedarnos con impresiones o percepciones. Muchas veces es, me parece, siento que, percibo que. No, en las cosas de nuestro Dios hemos de tener claridad, hemos de tener certidumbre, porque es la palabra de Dios. Ella, no con mala intención, pero se equivocó. Realmente, o sea, con todas las letras, ella se equivocó. De hecho, no solo se quedó allí. Si nos dice el versículo 2 que, perdón, que corrió hacia Pedro y hacia Juan con sus conclusiones. Porque ¿qué es lo que le dijo a Pedro y a Juan? Claro. Es decir, aunque nos suene un poco fuerte, María les dijo una mentira ya a Pedro y a Juan. Les dijo, se han llevado el cuerpo. ¿Y se habían llevado el cuerpo? No. ¿Por qué? Porque ella había percibido, había creído, había entendido que lo que veía no podía ser otra cosa sino que se hubiesen llevado el cuerpo del Señor. Nosotros, por el resto del pasaje, podemos entender que ella no entró en la tumba, al menos no hasta aquí. Más adelante, cuando estudiemos el resto de versículos, veremos que sí, después entra y pasa algo maravilloso. Pero hasta aquí todo parece indicarnos que ella no entró, solamente llegó, no sabemos hasta qué parte de la tumba, alcanzó a ver la piedra quitada, sacó su conclusión y regresó con Pedro y Juan a decirles lo que había visto. Más bien no es lo que había visto, es lo que ella había entendido que había pasado. Así que ella percibió esto. Esto también me lleva a pensar que debemos ser cautos con aquello que nosotros percibimos o creemos haber visto, porque si no podemos ser transmisores de mentiras, de mala información, que técnicamente es lo que estaba haciendo María Magdalena. No lo hacía con mala intención, pero al final es lo que estaba haciendo. Así que tenemos que ser cuidadosos. A veces me pareció ver esto y sacamos una conclusión errada y la llevamos al hermano, ¿sabéis? Decimos, fíjate que pasó esto, y no tenemos el cuidado de decir, me parece que pasó esto, sino decimos, pasó esto, lo que hizo María Magdalena. Pero ¿tienes pruebas tal? No. Percibió, le pareció que esto había sido así, pero en realidad por el texto bíblico sabemos que no fue así. Por eso, como dice el punto C, sacó una conclusión equivocada. Sabemos que era equivocada porque conocemos la historia, pero esto de que vino siendo aún oscuro es casi inevitable relacionarlo con la condición visual de María hasta ese momento. Es como si el propio relato nos dijera, aún siendo oscuro, ella no vio bien, ¿sabes? No se enteró muy bien de lo que realmente pasaba, pero solamente como una comparación de lo que vendría a ser la condición visual de María de Magdala. Porque como dije, hasta ese momento para ella lo único que podía haber pasado es que se hubiesen llevado el cuerpo del Señor. Pero si nosotros analizamos un poco el texto, esto que ella había concluido era poco probable. ¿Por qué pensáis que era poco probable que se hubiesen llevado el cuerpo de Jesús? Claro, para empezar, porque había allí soldados romanos que tenían órdenes fijas de que nadie podía llevarse el cuerpo. Si hubiese sido esto posible, me atrevo a pensar que los soldados hubiesen por lo menos aparecido muertos. Es decir, si alguien realmente robó el cuerpo del Señor, ellos tenían que haber muerto, no lo hubiesen permitido, sobre sus cadáveres tenía que haber pasado. Ahora, si ellos estaban vivos como si nada hubiese pasado, es porque nada había pasado en cuanto a un hurto del cuerpo. Entonces, todo el escenario, todas las evidencias señalan que la conclusión de María era equivocada. Los soldados, el sello, los lienzos, el sudario, todo indicaba otra cosa. De hecho, como dice un comentarista, los que robaban tumbas no desenvolvían con cuidado el cadáver para dejar atrás los lienzos arreglados.
Es decir, si habían realmente sacado el cuerpo de Jesús, porque el relato nos da detalles de cómo encontraron los lienzos, cómo encontraron el sudario. Y entonces los ladrones de tumbas se hubiesen tomado el cuidado de despegar. Recordemos que Jesús fue preparado, no lo hubiesen hecho de esa forma. Entonces podemos pensar que esto que concluyó María no tenía mucho sentido, pero para ella hasta ese momento es lo único que comprendía. Esto es muy interesante, hermanos. Aunque María Magdalena seguía y amaba al Señor, y no tenemos duda de eso, esto es interesante, amaba y seguía al Señor. Sin embargo, ella no esperaba encontrar a Jesús resucitado. Ella iba a la tumba a buscar a un Jesús, ¿de qué manera? Le amaba, pero iba a buscar a un Jesús muerto. Iba a buscar el cuerpo de Jesús, no a un Jesús vivo. Aunque le buscaba con ahínco, le buscaba de la manera incorrecta. Y era una persona que amaba al Señor. Bueno, vayamos con Juan, que vio, bueno, ya no está la gráfica, pero vio, pero en esa matiz podemos decir que más bien dio un vistazo, versículos 3 al 5, ese arreglo de dos palabras de parakipsas blepei, que se traduce como bajándose a mirar, o en otras versiones se traduce como inclinándose, se asomó y vio. Pero también el relato nos dice que no entró, se inclinó, se asomó, pero no entró en la tumba. Esto nos habla de que tuvo un mejor acercamiento que María, pero no suficiente. Él sí pudo ver más allá de lo que vio María, pero le faltaba ver un poco más. Tenemos allí, según el versículo 4, que Juan llegó antes. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero se ha escrito mucho sobre por qué llegó antes. Conocéis el chiste, ¿no? Que por qué Juan llegó antes que Pedro. Sí, que lo habéis escuchado. Porque Pedro solo tiene segunda y Juan tiene tercera. Entonces metió la tercera y llegó antes. Bueno, el que lo pilló, lo pilló. No hay que pasar mucho tiempo aquí. Simplemente, de acuerdo a los datos que conocemos, se entiende que era más joven y estaba en mejor forma. Pero no hay que liarse mucho en por qué llegó antes. Pensemos que no entró al sepulcro. En ese momento, ¿por qué no entró? No lo sabemos. Sí que sabemos el caso de Pedro, que dice el relato que llegó y por su personalidad, sabemos. Y quizá en la misma medida, por la personalidad de Juan, él fue más reservado. Él se asomó, vio, pero no se atrevió a entrar. No sabemos ni intentaremos saber por qué no entró. Solo nos quedamos con lo que dice el relato bíblico, que no entró en el sepulcro. Sí se asomó. Dicen los comentaristas que la entrada de muchos sepulcros orientales, la entrada es baja, de ahí que fueran necesarias dos acciones. Primero, había que inclinarse para que fuera posible mirar dentro. Así que Juan se limitó a echar un vistazo, algo vio, pero sabemos y entendemos que le faltaba ver un poco más. Hermanos, no se trata de llegar primero. Juan llegó primero, pero no entró a la tumba. Tampoco se trata de quedarnos en la entrada. Algo parecido le pasó a Agripa cuando le decía a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 28. Es decir, por ese poco Agripa fue cristiano, por ese poco Agripa fue salvo. O sea que ese poco, aunque lo puedas hacer pequeñito, es mucho, es determinante. Tiene que ver con una condición
otra, la muerte o la vida. Así que también nosotros no nos quedemos a un paso, no digamos, por poco llego, estuve cerca, pero no entré. Es como si pensaras, estuve a un número de ganar el sorteo, ¿sabes? Estuviste cerca, pero ¿qué pasó? ¿Ganaste? No ganaste. Es que estuve a nada, sí, pero no ganaste. Estuve en la entrada, pero no entraste. Entonces no nos quedemos en la entrada en cuanto a hacer una aplicación, en cuanto a venir al Señor. Vayamos con Pedro. Vemos que, bueno, no está, nuevamente Pedro, dice el texto que Pedro vio, pero esto que hizo Pedro tiene que ver con mirar, pero mirar con atención. Antes de seguir mencionando esto, en el caso de Pedro debemos pensar cuál era el contexto inmediato de los discípulos, soldados y Jesús. No sé hasta dónde llegan nuestros recuerdos, pero pensemos que Jesús había sido arrestado, había sido enjuiciado, había sido condenado y había sido crucificado. En todo esto, los discípulos, ¿qué habían hecho? Habían huido. ¿Y Pedro qué había hecho? Había negado a Jesús. Así que cuando el texto nos dice que Pedro y Juan van hacia una tumba que está custodiada por soldados, ya se nos está diciendo algo interesante, porque ellos habían ido en un sentido lejos, huyendo, pero ahora vienen buscando al Señor a la tumba donde hay soldados romanos. Dice, bueno, solamente para poner una referencia, Mateo 27, 62 al 64, dice que se reunieron aquellos dirigentes religiosos, los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Con esto simplemente deciros, ¿Pedro y Juan serían bienvenidos de parte de los soldados romanos? No. Pero parece ser que a estas alturas y bajo las circunstancias, eso ya no les importaba tanto a los discípulos, porque iban corriendo hacia la tumba. Dice el versículo 6 que Pedro llegó después que Juan. Pero como ya decía en el caso anterior, no importa llegar primero, sino lo que importa es llegar. Y en el caso de Pedro es especial, porque como he dicho, en los evangelios, o al menos según la versión del evangelio de Juan, lo último que sabemos de Pedro es cuando negó a Jesús. Pero ahora vuelve a aparecer en escena y vemos a Pedro haciendo ¿qué? Buscando a su Señor. Ojo, no buscaba a su Señor resucitado, hay que decirlo, pero podemos pensar en este pensamiento bonito de que él volvía al Señor. Había negado a su Señor, pero ahora le buscaba y estaba allí, quizá después, quizá cansado, pero estaba presente allí en la tumba. Pero también el versículo 6 nos dice que entró al sepulcro. Este ímpetu encaja perfectamente en el Pedro que nosotros conocemos. No se detuvo, sino que entró, y dice, como hemos leído el texto, que vio los lienzos y vio el sudario. Como ya os he dicho, el verbo aquí de vio es teoreo, y significa ver y observar, pero también tiene el sentido de contemplar y mirar con atención. Por eso lo del título, que Pedro vio, pero miró, contempló con atención. Entonces, distinto a María Magdalena y a Juan, Pedro entra y tiene más evidencia, tiene el panorama completo, está dentro de la tumba, ve los lienzos, ve el sudario, y el verbo que acompaña a los lienzos da a entender
que estaban en la posición donde el cuerpo, es decir, exactamente. Algunos dicen que es como cuando un capullo, ¿sabéis? Que está ahí, que solo surge, en este caso, la oruga, pues en este caso era así, es decir, los lienzos estaban en su lugar, es lo que da a entender el verbo, pero no así el sudario dice que estaba aparte y doblado. Esto es lo que vio Pedro. Lo cierto es que también el pasaje no nos dice cuál fue su conclusión hasta ese momento, y tampoco queremos imaginar. Simplemente nos dice que María Magdalena concluyó que se habían llevado el cuerpo. Pedro no nos dice, y en el caso de Juan veremos que él sí sacó una conclusión. Bueno, también quiero que pensemos que de cierta manera todos hemos negado a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí, al menos puedo decir que en cierta manera sí he negado a Jesús. Pero quiero que pensemos en que no todos nos hemos vuelto arrepentidos a Dios como lo hacía Pedro. Y si alguien no se ha vuelto arrepentido al Señor, podríamos pensar en el por qué. ¿Qué impide que vuelvas a Jesús? ¿Qué impide que vuelvas a tu Señor? Dice el relato que la piedra está quitada, porque una de las preocupaciones de las mujeres, lo dicen en los otros relatos, en los sinópticos, dice que pensaban, ¿y quién nos va a quitar la piedra? Pero la piedra ya no estaba, la piedra está quitada, es decir, ya no hay algo que se interponga para que puedas venir ante el Señor. Y mejor aún, no solamente la piedra no está, sino que Jesús está vivo, y evidentemente también podemos pensar en que no es tarde para venir a Él. Voy a pasar al punto número 4, versículos 8 al 10. Finalmente Juan vio, pero igual, el verbo utilizado tiene un sentido de comprensión. Vio y comprendió. Versículo 8 nos dice que Juan entró, al ver a Pedro tan decidido, dijo, bueno, pues venga, pues yo también. Entró y pudo ver lo que Pedro había visto y sacó su conclusión. ¿Cuál es su conclusión? Versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto es el énfasis de este pasaje y de esta predicación. Vio y creyó. ¿Qué creyó? Vio y creyó. ¿Qué creyó? Dice un comentarista, creyó que Jesús había resucitado de los muertos y que era el verdadero Mesías, el Señor de la gloria, el Hijo de Dios en el sentido más excelso. Es interesante porque sus discípulos habían llegado a un punto de madurez, de creer que Él era el Mesías. El problema es que ese concepto de Mesías para ellos todavía no era el más adecuado, porque claro, el concepto de Mesías era un libertador que no podía morir. Claro, un Mesías que había muerto, que había sido clavado en una cruz, no les cuadraba. Pero ahora un Mesías vivo, resucitado, ya era otra cosa. Era algo que ya les sobrepasaba sus expectativas. Sus expectativas era un hombre que no fuese a morir, pero un hombre que muriera y volviese a vivir, eso ya les superaba. Y es lo que suele hacer Dios con nosotros, siempre superando nuestras expectativas. Así que el hecho histórico es que Jesús ya había resucitado, pero ahora había que entenderlo, ahora había que comprenderlo. Es un proceso. Comenzó siendo aún muy oscuro con María Magdalena, pero después, deslumbrados con su luz, nos encontramos o nos podemos encontrar con Él. ¿Qué es lo que pasó con María Magdalena? No me voy a adelantar a los siguientes versículos, pero María, después que entró a la tumba, se encontró con el Jesús resucitado, que le llamó por su nombre
Y ella solo pudo reaccionar, Raboni, maestro. Incluso algunos afinan más y dicen, mi maestro. Ella pudo encontrarse con el Señor. Pasó de percibir a ver a su Señor. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Y lo mismo desea el Señor que pase con nosotros. También nos dice el pasaje, el versículo 9, que ellos, dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Bueno, como buenos judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento, porque ¿a qué Escritura se refería en aquel momento? No habían entendido la Escritura. ¿Qué Escritura? La ley, ¿no? Los profetas, el Antiguo Testamento. Aunque no quiero hacer énfasis en esto, pero sí puedo mencionaros algunos versículos. Por ejemplo, según Hechos 13:33, Pablo vio la resurrección en el Salmo 2:7. Ahí él cita Salmo capítulo 2 y hace referencia a mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y lo dice en un contexto de la resurrección. O también la referencia de Pedro al Salmos 16:10 en su predicación de Hechos 2, cuando decía o citaba el Antiguo Testamento, Salmo 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahí estaban cayendo en la cuenta, entendiendo las Escrituras, que Jesús había de resucitar. Pero claro, no lo habían entendido. Cuando ellos leían esto, ¿a qué se referirá? No lo sé. Bueno, también Pablo en 1 Corintios 15:20 vio en la fiesta de las primicias un cuadro de la resurrección. Podemos comparar Levítico 23:9-14 con 1 Corintios 15:20. Dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y tenemos más citas, Isaías 53:10, Oseas 6:2. Dice que no habían entendido las Escrituras, pero ahora Juan vio y pudo creer. Pero no solo las Escrituras, sino que Jesús directamente a ellos ya también les había explicado que había de morir, pero que también había de resucitar. Primeramente lo habló figuradamente, es decir, en Juan 2:19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué entendieron ellos y qué quería decir Jesús? Hoy lo sabemos, ¿no? En ese momento ellos dijeron, pero dice que destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquellos que lo atacaban decían, pero si este templo tardó mucho más tiempo, ¿cómo dice que en 3 días? ¿Pero a qué se refería Jesús? A su cuerpo. Al tercer día resucitaría. Luego también les dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Les estaba diciendo, al tercer día resucitaré. Pero también, aunque lo hizo figuradamente, también lo hizo abierta y claramente. En Mateo 16:21, 17:22 y 20:19, hasta 3 veces les dijo, es necesario ir a Jerusalén, ser muerto y resucitar al tercer día. Se los había dicho en sus enseñanzas. Pero fijaros, a mí me parece muy interesante. Ellos habían estado con su Señor, habían escuchado con atención, pero algunas cosas no habían entendido. Jesús les dijo, es necesario que vaya a Jerusalén y que padezca mucho, que muera, pero también es necesario que al tercer día resucite. Y por si no fuera poco, es decir, antes del arresto, cuando Jesús anunciaba la negación de Pedro, también Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Les había dicho que iba a resucitar? ¿Sí o no? De manera figurada, de manera directa y de manera recontradirecta. Y les dijo a dónde les vería. Os veré
delante de vosotros a Galilea. Mateo 26, 31 en adelante. La cuestión es que ellos hasta el momento no habían entendido, pero cuando Juan entra y ve, dice, y creyó, empezaron a caer las vendas de los ojos, las escrituras empezaron a encajar y dijeron: este es verdaderamente el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el que había de venir en la forma que debía venir, no en la que ellos esperaban, sino en la que el Señor había dispuesto. Es cierto, y siempre defendemos que la salvación es por fe, pero también es cierto que una vez que Dios viene a nuestras vidas, algún cambio debe verse. Es decir, la semilla del Evangelio da fruto, debe dar fruto. Ellos vieron, dice el texto, que Juan vio y creyó. ¿Qué necesitas ver para creer? Si se te mostrasen los lienzos y el sudario, ¿creerías? Si fueras a la tumba y la vieras vacía, ¿creerías? ¿Qué necesitas ver para creer? ¿O necesitas creer para ver? También me pregunto, ¿qué necesita la gente ver en nosotros para creer? Y también me pregunto si lo está viendo, me pregunto si lo estamos mostrando. Necesitamos reflejar a Cristo para que la gente crea. No para que crean por lo que ven en el sentido ver para creer, pero sí necesitan esa luz del Evangelio, esa luz de la iglesia, para que alumbre sus caminos y puedan arrepentirse y venir de las tinieblas a la luz. Esto es el énfasis que he hecho en cuanto al verbo ver del pasaje del 1 al 10. Vamos a hacer unas conclusiones y unas aplicaciones. Algo ya he mencionado, pero quisiera ahondar un poco más. ¿A qué Jesús buscas? Ya hemos visto que María Magdalena buscaba a un Jesús muerto, no buscaba al Jesús resucitado. Y lo cierto es que esto también aplicaba para los discípulos. Ellos no esperaban que Jesús resucitara. Recordemos el pasaje de los discípulos que iban camino de Maús, que Jesús iba caminando con ellos y ellos no le reconocían y ellos daban por terminado todo esto. ¿No te has enterado lo que ha pasado en Jerusalén? Y hablaban como en un sentido de que esto había terminado. Pensábamos que Él era el enviado. Y cuando el Señor le quita las vendas de los ojos y ven que era Él, ¿qué hicieron? ¿Recordáis qué hicieron? Si recordáis, decídmelo. Y se volvieron, es decir, parece que ya no era la mejor hora para volver, pero dijeron: no nos podemos quedar, no nos podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces se volvieron y dijeron: Jesús ha resucitado. Pero lo maravilloso es que Jesús no solo se apareció a ellos, sino se apareció a Cefas, como dice el pasaje, a los discípulos, luego cuando también estaba Tomás, y se apareció a más de 500 personas. Y dice Pablo, y luego como a un abortivo, ¿qué hizo? Se me apareció a mí, decía Pablo. ¿Y tú a qué Jesús buscas? ¿Al Jesús que está en una cruz o al Jesús que está vivo y que volverá? ¿Buscamos al verdadero Jesús o al de nuestra percepción? Al de las conclusiones que nosotros sacamos, como María Magdalena sacó sus conclusiones y dijo: esto es lo que pasó. Y a veces nosotros también sacamos nuestras conclusiones de quién es Dios, de quién es Jesús, de cómo es la salvación, de cómo es la iglesia, y empezamos a sacar conclusiones de todo, pero muchas veces son conclusiones en base a una percepción y no en base a la realidad. La realidad la tenemos en las Escrituras. Busquemos a este Jesús de las Escrituras, no busquemos al Jesús que quizá nos transmitieron con buenas intenciones, o al Jesús que nos gustaría que fuese Jesús. Busquemos al Jesús de aquí, porque es el verdadero, el Hijo
de Dios, el enviado. También quiero que pensemos en cuál es tu conclusión. Es decir, María concluyó que se habían llevado el cuerpo de Pedro. De momento no se nos dice nada. Se nos dice que Juan, su conclusión fue creyó por lo que él estaba mirando. Pero yo pienso y pregunto, Jesús resucitó. ¿Cuál es tu conclusión? Piensa. Esto me parece interesante. ¿Para qué fue removida la piedra? ¿Para que Jesús saliera o para qué? ¿Para qué fue removida la piedra? No fue para que Jesús pudiera salir. Fue para que ellos pudiesen entrar y pudiesen ver y pudiesen creer. Así que la piedra está quitada. Ven y ve, cree. Intentemos responder la pregunta inicial. Jesús resucitó, ahora, ¿qué hago? Si Jesús resucitó, ¿hay algo que deba hacer? ¿Qué dirías? Si Jesús vive, ¿hay algo que deba hacer? ¿Cómo qué cosa debemos hacer puesto que Jesús vive? ¿Qué se te viene a la mente? Primera instancia. Jesús vive, Jesús está vivo. ¿Qué debo hacer? ¿Ahora qué hago? Seguirle. Contarlo. ¿Qué más? Creo que Jesús vive. ¿Qué hago? O Jesús vive y, bueno, me tumbo en el sofá. Jesús vive. Vale, bien. No, Jesús vive. ¿Qué hago? Y evidentemente no se trata de que yo te diga qué hacer o que tú te inventes qué hacer. El Señor ya nos dijo lo que tenemos que hacer. Es que tampoco hay que inventarnos nada. Como decía, quizá debas acercarte un poco más que lo que hizo María Magdalena, un poco más que lo que hizo Juan en un primer momento. Y como Jesús decía en Juan 1:39, venid y ved, venid y ved, mira, observa, entiende y cree. Hemos de creer. Finalmente, quiero hablar de este tercer punto. La resurrección es parte esencial del Evangelio. ¿Por qué? Dice Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19, dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si los muertos no resucitan y si Jesús no resucitó, entonces somos falsos testigos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fijaros la afectación que tenemos si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, estás en tus delitos, en tus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima, dice otra versión. Claro, pobrecitos de nosotros, creemos en un Dios muerto, estamos aquí esperando un Dios que no volverá. ¿Pero es eso lo que creemos? La resurrección significa muchas cosas y todas ellas trascendentales, como hemos visto, nuestra propia justificación. En cuanto a Dios, por ejemplo, por mencionaros algunas cosas, significa que o testifica de su inmenso poder, porque Dios tiene poder de levantar a los muertos. También al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. En el caso de Jesús, la resurrección valida que Él era quien decía ser. Era sin pecado,
y su naturaleza divina. El hecho de que Jesús haya resucitado tiene unas muy grandes implicaciones y muchas de ellas con nosotros. La resurrección demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Y quiero citar Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y conectar esto con Romanos 4:24 y 25. La segunda parte del versículo 24 dice: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y dice, y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no resucitó, no estamos justificados, estamos bajo condenación. Pero Jesús resucitó. Así que, justificados pues por la fe, podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección le cambió la vida a sus discípulos. ¿La resurrección ha de cambiarnos la vida a nosotros? ¿Qué decís? Jesús dijo que moriría, anunció que moriría y murió. Jesús dijo que resucitaría y resucitó. Jesús dijo que volvería, ¿y qué crees que va a pasar? Dijo que el que en él creyera sería salvo. Juan 14:19 dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y también Jesús decía, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. ¿Con qué autoridad? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo iba a quedarse en una tumba el que es la resurrección y la vida? La muerte no le pudo retener. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puedes creer eso? Si Él no resucitó, ¿cómo me va a levantar a mí? Pero si Él resucitó, tiene poder para levantarnos de la muerte. Y quiero decirte que creas o no, Jesús resucitó. Es decir, si no crees, no quiere decir que Jesús no resucitó, simplemente no crees. Este sábado hablaba con un abuelito de uno de los chicos del fútbol y muy interesantemente él empezó una charla y de él salió a decir, bueno, es que eso de que Jesús nació en un tal, y digo, wow, estás abriendo una puerta muy grande. y le empecé a decir, pues yo sí creo. Dice, a ver, yo también creo porque así me formaron y tal y tal y tal. Digo, sí, pero yo creo más allá de una formación o de una imposición. Y no había forma. No, o sea, creo en el sentido que me enseñaron, pero no tengo las pruebas, no tengo las evidencias. Entonces, creas o no, Jesús resucitó. Es decir, el hecho de que este hombre no crea no quiere decir que ahora Jesús no resucitó. Y también deciros que te parezca bien o no, Jesús volverá. Y también te apetezca o no te apetezca, hemos de dar cuenta. Así que tenemos dos opciones, creer o no creer. La continuación es muy interesante de Juan 11:25 y es la siguiente, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo te pregunto, ¿crees esto? Si crees, el que cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Crees esto?
Es decisión tuya, crees o no crees. Y si no crees y quieres creer, clama al Señor para que Él pueda mostrarte, para que Él pueda revelarse. De hecho, Él lo hace de una y otra manera. Juan tuvo con los lienzos y el sudario para creer. María le faltó un poco más, pues Jesús vino y se le mostró y ella pudo caer a sus pies. ¿Qué necesitas para creer? El Señor lo ha hecho y lo quiere hacer porque quiere que creas, quiere que vengas a sus pies y quiere salvarte porque es tu Padre bueno que te ama y no quiere que estés en condenación. Así que simplemente decir gracias, Señor, por amarnos de tal manera. Que el Señor nos bendiga.